filemakermagazine.es. Llega el verano y con él los paseos por la playa, los helados, los mosquitos y por supuesto una nueva versión de FileMaker. Soy Javier Durá, hoy es 8 de julio, acaba de salir FileMaker 2025 y te voy a contar las novedades más interesantes de esta nueva versión. Vamos al ordenador y empezamos. Permitidme que empecemos con el típico disclaimer para deciros que este vídeo se ha grabado con una versión preliminar de FileMaker 2025 o versión 22, como queráis. Por lo tanto, es posible que alguna de las cosas que veáis no esté en la versión final o aparezca de otra manera. Vamos a trabajar con el archivo que tengo aquí detrás y que tenéis disponible en filemakermagazine.es. He colocado aquí un botón que os llevará a la información oficial del producto y vamos a utilizar este archivo para ir mostrando las distintas funcionalidades y las distintas novedades que encontramos en esta nueva versión. ¿Cosas que no cambian? Pues como veis, el logotipo sigue siendo exactamente el mismo. Tampoco cambia la extensión de archivo, mantenemos FMP12. Las plantillas de inicio que nos ofrece cuando le decimos crear nuevo siguen siendo las mismas. Sí que he modificado un poco el aspecto de esta pantalla, pero bueno, en esencia es lo mismo. Los temas, tampoco hay temas nuevos, seguimos con los mismos. Y dos cosas también importantes, antes de que las preguntéis. No va a haber una versión para Android en esta versión de FileMaker, así como tenemos FileMaker Go para iOS, pues no hay versión para Android, y tampoco esa versión de la que en su día se habló, esa versión freemium, por la cual podíamos descargarnos un FileMaker Pro sin cargo, que podía hacer de todo menos conectarse en red. Pues bueno, eso por ahora tampoco ha llegado. Importante, ¿qué necesito para poder correr esta versión de FileMaker? En cuanto a FileMaker Pro, si trabajamos con Mac, vamos a necesitar MacOS Sonoma, versión 14, o Sequoia, versión 15, y por supuesto, cuando salga la próxima versión del sistema operativo de Apple, que lo han llamado Tahoe 26, ya sabéis que ahora Apple va a llamar a sus sistemas operativos con el año, ya no va a seguir este orden, pues esta versión de FileMaker será, lógicamente, la que sea totalmente compatible con Tahoe. En Windows no hay cambios, Windows 10 o Windows 11. Con respecto a FileMaker Server, lo mismo, Sonoma 14 o Sequoia, Windows Server 2019-22 y estas versiones de Ubuntu. Seguimos con Java 17 y para poder acceder a una base de datos hospedada con FileMaker Server 22 necesitamos tener un FileMaker Pro 21 o superior. Seguimos pudiendo actualizar desde aquí, desde comprobar actualizaciones, pero ahora la novedad es que esa actualización también va a ser posible con cambios de versión. Hasta ahora solo podíamos pasar, por ejemplo, de la 20.1 a la 20.2. Ahora se va a poder pasar de la 20 a la 21. Pero ojo, los usuarios de Windows, porque así como antes te descargaba el nuevo programa y lo ponía al lado del otro, ahora no. Ahora, cuando instalas una versión superior, reemplaza la anterior. Dentro del menú Herramientas, vamos a poder guardar una copia como XML. Si hacemos así, se guarda esa copia, pero la novedad aquí está en que cuando le decimos guardar una copia como XML, aquí debajo pone incluir detalles para las herramientas de análisis. Eso hace que cuando nosotros trabajamos con alguna de estas herramientas que seguro conocéis, vamos a poder decirle si tiene esa información adicional. ¿Veis? Si no marco la casilla, pone aquí has DDR info false. En caso de que yo haya marcado la casilla, pues lógicamente me va a poner ahí un true. Os habréis dado cuenta que en la parte superior, en la barra de herramientas, los iconos son distintos. Los han cambiado, quizá os pueda costar un poco acostumbraros, pero bueno, son unos iconos un poco más modernos. De hecho, si entramos en modo presentación, veis que estos botones también son distintos. Importante, lo que yo suelo llamar espejos retrovisores, es decir, estos botones que tenemos aquí para cerrar esos paneles, ahora ya no están los dos juntos en la parte superior derecha, sino que hay uno en la parte derecha y otro aquí en la parte izquierda. De todas maneras, esto pues, no supone un problema porque si mantenéis pulsado el botón derecho del ratón,
bajáis hasta personalizar barra de herramientas, veis que estos iconos empiezan a moverse así de lado a lado, como cuando intentamos cambiar en el iPhone una app de pantalla, y podéis desplazarlos y colocarlos donde os sea más cómodo. Si venimos aquí al inspector de posición, os vais a dar cuenta enseguida de que también han cambiado los botones. Sobre todo, los botones y los campos que aparecen ahí son más grandes, lo cual, para los que no vemos muy bien de cerca, es de agradecer. Estos elementos, veis, pues que han sido un poco reorganizados y, bueno, pues hay algunas cosas que arreglar. Por ejemplo, aquí veis que estos dos iconos, aunque hacen cosas distintas, tienen el mismo icono. Bueno, supongo que esto en la versión final ya lo habrán resuelto. En cuanto a los complementos, pues seguimos con los mismos. Aquí no hay ninguna novedad. Vamos a utilizar esta presentación de clientes para seguir avanzando con las novedades. Mirad, tengo un campo nombre, un campo apellido. Si yo ahora modifico el nombre de ese campo apellido y pongo apellidos, le digo cambiar, le digo aceptar y aquí la etiqueta del campo se ha corregido. Apellidos. Pero puedo ahora cambiar una configuración para que esto no ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos a los ajustes, nos venimos a presentación y veis que aquí tengo esta nueva casilla. Actualizar las presentaciones cuando cambien el esquema. Si la marco, el comportamiento con el que os vais a encontrar es exactamente el que acabáis de ver. Si la desmarco, pues ocurrirá al contrario, no se actualizarán esos datos. Si yo ahora entro en modo presentación y selecciono varios objetos y desde disposición le digo agrupar, ahora voy a poder añadir otros objetos a este grupo sin necesidad de tener que desagrupar primero. Por ejemplo, si selecciono ahora este otro objeto, tengo la posibilidad de venir aquí y decirle disposición añadir al grupo. Esto, desde luego, nos va a ayudar a ahorrar algo de tiempo cuando estemos trabajando en modo presentación. Me vengo ahora a gestionar base de datos. Cuando nosotros seleccionamos un campo, tenemos abajo este campo de comentario para poder añadir una nota. En cambio, en la pestaña de tablas no teníamos esa posibilidad. Yo recuerdo que lo que hacía era añadir un campo con almacenamiento global, le ponía antes esta almohadilla y me servía pues para poder dejar ahí un comentario a modo de campo. Pero ahora, en cada una de estas tablas tengo debajo ese espacio para poder dejar un comentario, lo cual es realmente interesante. Y hablando de tablas, mirad el aspecto que puede tener la vista de tabla en FileMaker 22. Si os dais cuenta, vamos a entrar en modo presentación, os he colocado aquí unos blocos de pantalla para que veáis la diferente configuración que hay entre la versión 21, la versión anterior, y la versión nueva, que es la versión 22. Básicamente, aquí debajo tenemos un nuevo apartado de apariencia donde vamos a poder marcar aspecto del sistema, formato cómodo, alternancia de colores de filas y números de fila. Para los usuarios de Mac, ahora FileMaker va a respetar la elección que el usuario haya hecho en las preferencias de su ordenador dentro del apartado de aspecto en cuanto al color de contraste. Si os dais cuenta, aquí está marcado violeta, con lo cual selecciono un texto y aparece en violeta. Si marco el verde, pues me aparece en verde. También, si nos venimos aquí a gestionar base de datos y estáis utilizando un campo de cálculo, espero que no tengáis muchos de ellos, ya me indica aquí el resultado del cálculo, que va a ser de tipo numérico. Si hacemos un doble clic, veis que aquí debajo pone el resultado del cálculo es numérico. No me va a hacer falta venir aquí para verlo porque FileMaker ya me lo va a mostrar directamente. Nos vamos a las funciones personalizadas. Venimos a Archivo, Gestionar, Funciones personalizadas. Ahora tenemos un icono al lado de la función y daos cuenta que tenemos la posibilidad de incluir carpetas. Esto está muy bien, pero también nos gustaría, cosa que por ahora no han hecho, que esas carpetas estuvieran también cuando vamos a gestionar base de datos para poder agrupar esos campos en distintas carpetas.
Algo que tampoco han implementado y que estaría bien, y aprovecho para decírselo al señor Claris si nos está escuchando, es tener texto predictivo dentro de las funciones personalizadas. Es decir, si yo aquí quiero poner un LED, escribo LED y no pasa nada. Tengo que seleccionarlo de aquí, lo cual me hace perder bastante tiempo. O sea que sería interesante que lo hubieran hecho, además de poner lo de las carpetas en las funciones personalizadas. En cuanto a funciones, realmente muchas de ellas están pensadas para trabajar con inteligencia artificial. Vamos a explicar algunas de ellas y ya os vais a dar cuenta de que por la manera en la que están planteadas nos van a servir sobre todo para trabajar con esos modelos de inteligencia artificial. Bien, entramos en modo presentación y vemos que estoy en una presentación que se llama clientes, que tiene una serie de campos. Aquí tengo un popover con un campo que se llama pregunta. Aquí otro pregunta-respuesta, están en mayúsculas, con lo cual pues, son globales. Pues vamos a poder trabajar con una función que me va a devolver un JSON con los campos que hay en la presentación. Seguramente estaréis pensando, bueno, pues ya teníamos algo parecido. Sí, es verdad. Podemos colocar aquí dentro de la presentación, aquí estos dos cálculos de presentación. Hasta ahora teníamos la función fieldNames. Esta función, si entramos en modo visualizar, me devuelve los campos que hay en la presentación. Este, por ejemplo, me está diciendo que el campo pregunta está 2 veces. La nueva función, esta de aquí, veis que me está devolviendo un JSON con los campos que aparecen en la presentación clientes. Pero no están todos, porque solamente va a mostrar aquellos en los que puedo buscar. Es decir, que los campos globales no me los va a mostrar. Esto está pensado sobre todo para cuando hacemos búsquedas por lenguaje natural. Bueno, luego lo veremos. Seguimos. Aquí tenemos un campo contenedor y aquí tenemos un campo de texto. Si yo arrastro a ese campo contenedor este archivo PDF llamado un texto de ejemplo, hacemos así, le damos a este botón y el texto del PDF aparece automáticamente en el campo de texto. Estamos utilizando una nueva función, vamos a verla aquí, que se llama getTextFromPDF. Lo único que tengo que hacer es decirle dónde está ese campo contenedor con el PDF y dónde quiero que me vacíe la información, dónde está ese campo de texto para volcar la información. Como posiblemente sepáis, FileMaker cuando crea un registro nuevo le asigna un identificador numérico. Ese identificador no se repite nunca dentro de la misma tabla y lo puedo obtener utilizando la función getRecordID. Por ejemplo, estoy ahora en este registro en concreto y me está diciendo que este es el número 18. ¿Por qué os cuento esto? Porque tenemos una nueva función llamada getRecordIDsFromFoundSet. Y aquí le voy a poder poner un valor que va del 0 al 4. No es el 1, es el 0. ¿Qué es lo que me devuelve? Pues me está devolviendo una lista de esos IDs del conjunto encontrado. Puede ser una lista o puede ser un array de JSON, en fin. Para que veáis cómo funciona, veis aquí, si pongo 0, me los devuelve de esta manera, 1, 2, 3 y 4. Aquí incluso me lo está guardando poniendo un rango. Es decir, me está diciendo los registros 18 a 19, los registros 23 a 25. Es el mismo sistema que se utiliza cuando nosotros guardamos un conjunto de registros o, bueno, partimos de una base de datos y decimos guardar snapshot, lo hace también de esta manera. Por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando con JSON, vamos a cancelar por aquí, cerramos el visor de datos. Realmente el JSON podemos interpretarlo como un texto, pero ahora tenemos una función nueva que se llama JSON_parse que me va a ayudar a ser mucho más eficiente cuando estoy trabajando con JSON. Vamos a abrir el espacio de trabajo de guiones y os explico en qué consiste. Aquí está. Tenemos este guión que he creado, bastante simple, que se llama parsear JSON. Realmente la palabra parsear tampoco es que me guste mucho. Sería más bien analizar JSON. Y os explico. Definimos una variable llamada JSON
con ese campo JSON cliente. Ahora voy a mostrar un cuadro de diálogo que me va a decir cuál es el estado de ese JSON que yo he guardado. Utilizo la función JSON_parseIstate. Si ese JSON todavía no se ha parseado, perdón por la palabra, va a mostrar un 0. Aquí os lo he detallado. En cambio, si ese JSON sí que está parseado, me va a devolver un número para indicar el tipo de JSON que es. Aquí os lo he puesto también. Es decir, que si yo tengo aquí este JSON, le doy al play, en este momento el estado de ese JSON es 0, le digo continuar y ahora que ya está parseado, ese estado es 3. Si yo pongo aquí un texto, vamos a, por ejemplo, podemos cortarlo todo, le damos al play, 0 y aquí me da un -1 indicándome que hay un error. ¿Para qué sirve esto si yo ya podía guardar un JSON? La ventaja de trabajar de esta manera es que FileMaker, cuando tiene un JSON parseado, va a ser mucho más eficiente a la hora de ir trabajando con los distintos valores que guarda ese JSON. En las pruebas de rendimiento el cambio es tremendo. Así que os recomiendo que a partir de ahora, cada vez que guardéis un JSON en una variable, utilicéis este JSON parse para parsearlo y así vuestros guiones y vuestra solución en general trabajará de manera más eficiente. Los amigos del SQL también están de enhorabuena, porque en esta función no solo es más eficiente, sino que también vamos a poder obtener las listas de valores o su contenido mediante la función executeSQL. Mirad, en el archivo están estas listas de valores, ciudades, productos, nombres, tipo de datos rack. Pues si abro el visor de datos, utilizando esta función de aquí, executeSQL select asterisco from FileMaker value list, en plural, lo que me va a devolver es esto. Me va a decir información sobre las listas de valores que hay en el archivo y de qué tipo son. Pero eso no es todo. Si nosotros ahora comentamos esta primera función y descomentamos esta otra, lo que obtengo son los valores de una lista en concreto. Aquí veis, por ejemplo, que estoy obteniendo los valores que tiene la lista de valores que yo he llamado ciudades. Tenemos también otra función, aquí está, esta de aquí, getRackSpaceInfo, que me devuelve información sobre el espacio rack. Es algo que veremos más adelante cuando hablemos de FileMaker Server. Vamos ahora al espacio de trabajo de guiones. Ahora nos va a resultar mucho más rápido trabajar con el espacio de trabajo de guiones porque, si os dais cuenta, ya es posible plegar y desplegar o ampliar y contraer los pasos de guión que en este caso están trabajando con un if. Veis que ahora aparecen estas flechitas verdes y puedo contraer o extender esos pasos de guión. Además, si queréis ir todavía más rápido, es posible hacerlo utilizando comandos de teclado. Aquí tenéis los comandos que podéis emplear. Por otro lado, el paso de guión insertar texto, que es lo que solemos utilizar cuando queremos crear una variable y no queremos estar escapando comillas, se ha incrementado el límite de caracteres hasta 25 millones. Tenemos una casilla para activar y desactivar la opción ejecutar opciones de introducción automática cuando utilizamos el reemplazar contenido del campo. Si venimos aquí, especificamos el campo de destino, respuesta y le decimos reemplazar con. La novedad la tenemos aquí, en ejecutar opciones de introducción automática. Podemos optar por marcarla. En ese caso, todos esos campos con las autointroducciones se pondrán en marcha y cambiarán el dato que corresponda, o si no, sencillamente no harán nada. Por otro lado, el paso de guión añadir cuenta ya me permite autenticar a través de, y puedo aquí escoger entre todas estas opciones, algo que no teníamos en la versión 21. En el archivo de ejemplo estamos trabajando con una tabla de clientes, pero también tenemos una tabla de facturas. Cada factura está vinculada con un cliente. Si voy al gráfico de relaciones, vemos que no hay ninguna relación entre cliente y factura. Sí que tengo esta entre factura y cliente, pero en este momento nos vamos a centrar en esta ocurrencia de aquí. A mí me va a interesar poder hacer un guión que me lleve a las facturas de todos los clientes mostrados. Es decir, que si
tengo ahora, vamos a omitir algunos registros, tengo ahora 3 clientes mostrados, estos 3 de aquí, quiero ir a ver sus facturas y quiero poder hacerlo sin necesidad de hacer ninguna relación. Claro, cada vez que yo hago una relación, estoy cargando el gráfico de relaciones y aparte necesito emplear un tiempo en ello. Pues mirad, si yo ahora pulso el botón facturas de los clientes mostrados, directamente me muestra un listado con el record ID de esas facturas, le digo aceptar y me lleva a ellas. Estas son las facturas de esos clientes. Vamos a ver cómo lo hemos conseguido con FileMaker 2025. Primero me voy a guardar una lista de IDs de los clientes mostrados. He creado un campo que se llama sumario lista de IDs con lista de y como veis me está devolviendo el UUID de esos clientes. Después me guardo en una variable llamada clientes línea de IDs esa misma información, pero en lugar de estar como lista, un dato debajo del otro, le pongo una coma. Así me aparecen todos en una línea. Y ahora, mediante un execute SQL, le voy a decir que me devuelva el rec ID de las facturas que se corresponden con esos clientes. Aquí he puesto un cuadro de diálogo personalizado para que me muestre esa variable que habéis visto utilizando ese rec ID. Una vez tengo toda esa lista de registros, tengo que ir a visualizarlos. Hasta ahora podíamos utilizar un campo global que yo le solía llamar load y relacionando ese campo global con la lista de IDs, pues íbamos al registro relacionado. Pero eso ahora ya no va a ser necesario porque tenemos este paso de guión fantástico que se llama ir a lista de registros. ¿Qué tengo que decir? Pues cuál es esa lista de registros y en qué presentación quiero que se muestre. Aquí lo tenemos. Muy fácil y muy simple. Lo único que tengo que hacer es conseguir, lógicamente, obtener ese listado de IDs que además se pueden colocar, como os he puesto aquí, de distintas maneras. Esto, desde luego, es muy interesante y nos va a ahorrar mucho tiempo. Pero vamos ya con la joya de la corona de esta versión, que es la inteligencia artificial. Aquí he puesto en esta presentación un popover con los pasos de guión que teníamos en la versión 21 y aquí con los pasos nuevos que tenemos en la versión 22. Pero vamos a verlo con un ejemplo. En esta presentación tengo 2 campos, un campo pregunta y un campo respuesta. Tengo este botón que me va a ejecutar un guión que yo he llamado generar respuesta a partir de modelo. Vais a ver lo rápido que es tener un sistema de inteligencia artificial dentro de mi base de datos. Primero ponemos el paso de guión configurar cuenta de IA. Le vamos a dar un nombre, le llamamos demo. Proveedor de servicios, vamos a poner OpenAI y aquí pongo la clave de API que yo he dado de alta en OpenAI. En este caso la tengo guardada en una función personalizada que se llama mi API Key. Bien, siguiente paso, generar respuesta desde modelo. Generar respuesta a partir de modelo. Aquí vamos a poner el nombre de la cuenta, que es lo que hemos definido arriba, ponemos demo. Modelo, vamos a indicarle qué modelo o con qué modelo queremos trabajar, en este caso GPT-4o. Lo ponemos ahí como un literal. Indicación de usuario, aquí vamos a poner el campo pregunta. Aquí está. Y luego aquí vamos a ponerle donde quiero que me guarde la respuesta. Hacemos así, le decimos que la respuesta lo queremos aquí, en respuesta. Quitamos el modo agentic y marcamos el modo transmisión. Lo tenemos aquí. Ahí está. Guardamos, nos venimos aquí, le hacemos una pregunta. ¿Qué grupo español de los 80, liderado por José Luis Moro, escribió la canción Espiando a mi vecina? Pulsamos el botón, esperamos un momento, se conecta al modelo y nos dice que el grupo español liderado por José Luis Moro no es otro que un pingüino en mi ascensor. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Es decir, me parece increíble. Con esto podemos trabajar de manera muy rápida con la inteligencia artificial. Antes, recuerdo que desde la versión 19.6 podíamos hacer llamadas a la API
pero con esto conseguimos que no tengamos que poner toda esa configuración compleja de insertar desde URL las opciones de curl y todo eso. Simplemente por esto creo que merece la pena actualizarse a la nueva versión. Pero la cosa no acaba ahí. Estamos ahora de nuevo en la presentación de clientes. Hasta ahora, para buscar a un cliente teníamos que hacer un comando F, un control F, buscar el campo o escribir. Pero ahora vamos a poder hacer búsquedas con lenguaje natural. Por ejemplo, me vengo a este campo y le digo búscame a Noelia Pardo, que es un registro que tengo ahí. Pulso el botón y FileMaker me lleva directamente al registro de Noelia Pardo. Para eso, simplemente vamos a venir aquí a este guión. Fijaos lo simple que es el guión. Me guardo en una variable la pregunta, valido que esté lleno, configurar cuenta de IA. En este caso estoy trabajando con OpenAI, le pongo mi API key y le digo ejecutar búsqueda en lenguaje natural. Nombre de cuenta, modelo, la pregunta y en obtener le digo conjunto encontrado. O sea que de esa manera el conjunto que me va a devolver va a ser la respuesta a lo que yo le he preguntado. También tenemos otra opción, que es esta de aquí, ejecutar consulta SQL mediante lenguaje natural. En este caso, lo que hace es que envía una indicación en lenguaje natural y un esquema de base de datos a un modelo, lo que devuelve una consulta SQL para obtener un resultado de la base de datos y utilizarlo en la respuesta. Por ejemplo, le podemos decir lístame todos los clientes de Madrid y le decimos preguntar. Le podríamos decir, por ejemplo, ¿ves? Aquí están el cliente de Madrid. O le podríamos decir, dame los nombres y ciudades de todos los clientes. Le decimos preguntar. Y aquí me devuelve los nombres y las ciudades de todos los clientes. Creo que esto es especialmente interesante porque estamos poniendo toda la potencia de la inteligencia artificial al alcance de cualquier usuario, que no tiene por qué tener conocimientos de IA, ni de prompt, ni de nada de eso. Escribe en lenguaje natural y FileMaker le da una respuesta. Como veis, el guión que estamos utilizando para hacer esa pregunta, lenguaje natural SQL, es muy parecido al anterior. Configuramos la cuenta de IA y ejecutamos el paso de guión, ejecuta una consulta SQL mediante lenguaje natural, nombre de cuenta, modelo, esta es la indicación y lo único que tenemos que decir es sobre qué tabla queremos trabajar. En este caso estamos trabajando con nuestra tabla de cliente y le decimos dónde queremos que meta la respuesta. Así de sencillo. Vamos con FileMaker Server 2025. Esta nueva versión es más rápida, corrige bugs, mejora el rendimiento de JSON. La Upgrade Tool, la Solution Upgrade Tool, viene incluida también con el instalador. Mejora la concurrencia de varios usuarios, el Admin API, etc. Pero los cambios los voy a notar desde el mismo momento de la instalación, porque ahora, cuando abra por primera vez la consola, ya me va a ofrecer solicitar un certificado de seguridad SSL a Let's Encrypt. Está claro que hoy en día es más que necesario tener ese certificado de seguridad en mi FileMaker Server, pero ahora lo voy a poder hacer de manera automática sin necesidad de escribir una sola línea de comandos y de manera gratuita, porque son los certificados de Let's Encrypt. Mirad, si yo marco esta casilla, solicitar el certificado de Let's Encrypt, me muestra un campo para poner el dominio o subdominio que quiero utilizar para el certificado. Marco la casilla de renovar automáticamente, le pongo un correo electrónico y ya está. El certificado se instala, eso sí, tengo que reiniciarlo y cuando llegue el momento, él solo se actualizará, me reiniciará el servidor para que se cargue y listo. Quiero decir que ahora ya no tenemos excusa para no tener un SSL en condiciones en nuestra solución. Otra nueva funcionalidad es la que vamos a encontrar cuando nosotros pulsemos en esta flechita, bien en esa o bien en esta, donde veis que aquí pone esta opción de vaciar.
FileMaker Server descarga automáticamente, de forma periódica, los cambios desde su caché interna de archivos al disco duro del ordenador. Pues bien, ahora nosotros podemos hacer esta acción de volcado, o flush, si queréis la palabra en inglés, de manera manual. Podemos forzar que esto se produzca. También se puede hacer desde la Admin API. Entonces podemos hacerlo con una base en concreto, o desde aquí arriba podemos decir vaciar todo o flush all para que haga eso con todas las bases de datos. Tenemos también cambios con WebDirect. Ahora, cuando nosotros vamos hacia atrás en el navegador en WebDirect, nos va a avisar de que, ojo, que estás haciendo marcha atrás. Esto no es algo muy conveniente. Mejora el rendimiento en máquinas secundarias. Ahora soporta hasta 1000 usuarios. También podemos hacer copiar y pegar en el menú contextual. Y en lo que se refiere a FileMaker Server, tenemos novedades en la página de inicio. Si venís a la pestaña de conectores, publicación web, veis que aquí pone página de inicio personalizada. URL de inicio personalizada. Si la activamos, aquí me va a dar la opción de poner una página de inicio. Ojo, no nos confundamos porque la traducción quizá no sea la más adecuada. Cuando hablamos aquí de página de inicio, no se refiere a esa página donde yo voy a poner mi usuario y contraseña o donde voy a ver listadas las bases de datos a las que tengo acceso. No, eso lo podemos cambiar, lo podemos configurar. De hecho, hay un vídeo en la revista donde explico cómo hacerlo. Pero aquí a lo que se refiere es a la home URL. Es decir, cuando yo entro en FileMaker WebDirect, puedo incluir en la URL cuál quiero que sea la página de salida. De manera que cuando el usuario ha terminado su sesión, sale de la aplicación, no le llevo a la página de inicio de WebDirect, sino que le llevo, por ejemplo, a la página de mi empresa o a cualquier otro lugar. Hasta ahora, para poder hacer esto, necesitaba irme a cierto archivo que está en la carpeta de FileMaker Server, abrirlo con un simple text o algo así, e introducir a mano esas URLs autorizadas. Esto era un poco farragoso, tenía después que parar el motor de publicación web, volver a activarlo, en fin, muy poco práctico. Ahora, gracias a esta opción de aquí, voy a poder poner aquí una o varias URLs que serán las autorizadas para que cuando el usuario salga de WebDirect se le redirija a esas páginas. Tenemos también una pestaña nueva en FileMaker Server llamada Servicios de IA, de inteligencia artificial. Desde aquí es desde donde vamos a poder nosotros instalar nuestros propios modelos dentro de FileMaker Server. Vamos a poder descargarnos modelos y trabajar con ellos en local. Un modelo, un LLM, digamos que es un cerebro que sabe mucho de una cosa. Es como cuando tú necesitas asesoramiento sobre algún tema, imagínate que necesitas un tema legal, pues hablas con tu amigo el abogado. Necesitas un tema de fontanería, pues hablas con tu amigo el fontanero. Con la inteligencia artificial pasa algo así. Según lo que yo quiero hacer, voy a utilizar un modelo u otro modelo, dicho de manera muy sencilla. Aquí tenemos nuestra pestaña de servicios de IA. Si yo la marco, primero me voy a tener que descargar Minifork. De todas maneras, esta instalación es muy sencilla porque viene todo perfectamente explicado. La versión que me tengo que descargar desde GitHub, me la descargo, selecciono el archivo que corresponda, lo subo y ya se queda instalado. Pone aquí en preparación y posteriormente ya lo tengo cargado. Bien, para poder empezar a trabajar con modelos, para poder descargármelo, necesito tener un token de Hugging Face. Hugging Face, por si no lo conocéis, es una página web que recoge muchos modelos de inteligencia artificial. Me tengo que registrar y a partir de ahí podré conseguir mi token. Esto es gratuito. Y una vez lo ponga aquí, ya podré seguir configurando mi página. Voy a crearme una serie de claves y voy a definir dentro de estas claves unos espacios con los que voy a trabajar. Y veis que he puesto clave alfa. Esta clave permite hacer todas estas cosas y aquí estoy definiendo cuál es el espacio con el que voy a trabajar con RAG. Ahora luego veremos lo que es.
Ya lo tengo todo perfectamente configurado. Necesito, puedo crear más de una clave, aquí lo vemos, y voy a descargarme aquellos modelos con los que voy a trabajar. En este caso me he descargado Google Gema 312b-it y pues para la incrustación de texto voy a utilizar este otro. No me voy a detener demasiado ahora en este asunto. Y por último voy a poder hacer fine tuning, que ahora veremos lo que es, y aquí tengo mi modelo de fine tuning. La ventaja de poder trabajar con estos modelos descargados es que voy a tener una total privacidad. Cuando yo trabaje con la inteligencia artificial, mis datos no van a salir a ningún sitio, van a ir directamente a mi servidor FileMaker. Para poder hacer esto, vuestro servidor FileMaker debe ser una máquina bien potente. No vale poner cualquier maquinita que tengáis allí porque esto consume mucha RAM, mucha tarjeta gráfica, en fin, hace falta una muy buena máquina. Quizá en este caso trabajar con hardware de Apple os pueda salir un poco más caro. Quizá la opción más interesante sea poner un servidor Linux y alimentarlo convenientemente. En cuanto a modelos, vamos a poder trabajar de dos maneras. Voy a tratar de explicarlo. Con fine tuning y con RAG. Fine tuning o modelo adaptado, que es como le llamaba por aquí, aquí está. Si lo ponemos en español, nos pone modelo adaptado. Esto quiere decir que yo voy a entrenar mi modelo. Le voy a mandar información para que él vaya aprendiendo y que cuando alguien le haga una pregunta, su respuesta sea más ajustada. No le estoy mandando, digamos, datos en los que buscar, sino que le estoy entrenando para que cuando le hagan una pregunta similar, sepa cómo contestar. Esto es lo que se conoce como fine tuning. La segunda opción que tenemos es utilizar RAG. RAG quiere decir Retrieval Augmented Generation o generación aumentada con recuperación. En palabras simples, es una técnica donde un modelo de lenguaje no responde solo con lo que sabe, sino que consulta una base de datos para encontrar información actualizada y luego genera una respuesta. Es decir, que yo cuando le lanzo la pregunta le digo, mira, primero mira a ver si mi respuesta está en esta información que te he pasado. Y si está, me la das de ahí. Si no, ya te pones a mirar en tu modelo. Esto viene muy bien para aquellos casos donde necesito siempre tener la información fresca para que FileMaker no alucine, para que la inteligencia artificial no alucine y se empiece a inventar cosas. Bien, pues más allá de esta teoría, vamos ahora a ver cómo vamos a ver todo esto desde nuestro FileMaker Pro. Para trabajar con el fine tuning he puesto este ejemplo de tickets de soporte. Tengo un campo pregunta, tengo un campo respuesta y tengo un campo comportamiento. Yo ahora, para definir mi modelo adaptado o fine tuning, tengo que enviarle un archivo en formato JSON-L. JSON-L es una especie de JSON donde, digamos, cada información está en una línea. Cada línea es un objeto JSON independiente. Y esto es lo que nos va a hacer falta para crear ese fine tuning. Por eso aquí veis que tengo un botón que pone guardar registros como JSON-L. Cuando pulso ese botón se ejecuta el guión que tenemos por aquí, guardar registros como JSON-L, me defino la ruta y aquí le digo que me guarde esos registros y finalmente muestro un cuadro de diálogo personalizado para confirmar que todo ha ido bien. Este archivo, si nosotros lo abrimos, veis aquí que tenemos ese JSON con toda esa información. Vamos a ver cómo funciona. Si yo tengo una empresa que da soporte informático, puedo utilizar mi propio modelo para que me devuelva las respuestas más interesantes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que pone no me abre Outlook, Outlook no inicia, revisar complementos y perfil de usuario. La manera de trabajar sería venirse aquí y poner al usuario no se le abre el Outlook.
pulsamos el botón generar respuesta y lo que estamos haciendo es preguntarle a nuestro propio modelo. Venimos aquí, generar respuesta de modelo entrenado. Hemos configurado nuestra cuenta de IA, nuestro proveedor de modelos personalizado, nuestro punto de conexión lo tenemos guardado en una función personalizada y hemos puesto esa clave que nos ha generado FileMaker Server, generar respuesta a partir de modelo. Le indicamos ese nuevo modelo que hemos creado y nos va a colocar la respuesta en nuestro campo cuando pulsamos aquí en generar respuesta. Aquí la tenemos. Entiendo que tu usuario no puede abrir Outlook y ahí está esa respuesta que se ha alimentado de ese modelo entrenado. Vamos con la otra posibilidad que os comentaba. Vamos a trabajar con RAG. Aquí os he puesto un botón también que os define lo que es el RAG. Utilizaré como ejemplo Verifactu. Muy pronto, como sabéis, será obligatorio que todas las facturas que nosotros emitamos lleven un QR que hayamos recibido de la agencia tributaria y para eso nos hemos conectado directamente con un API a través de la agencia tributaria. Bueno, hemos recibido ese QR. Nosotros estamos trabajando en un producto que saldrá a la venta ahora en septiembre, que hemos llamado Conecto, que tienes información, que precisamente hace que se conecte desde FileMaker a Verifactu y podamos obtener ese QR. Claro, estamos trabajando con un tema de legislación y todo eso va cambiando cada poco tiempo, con lo cual a mí me interesa tener un modelo al que preguntarle, pero que las respuestas que me dé sean respuestas frescas, sean respuestas actuales. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues me he creado una tabla que yo he llamado base de conocimiento Verifactu. Nosotros vamos a poder enviarle al modelo datos bien como un texto o bien como un archivo en PDF. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos información, declaración responsable de los sistemas informáticos y en este caso son archivos de texto. Sin embargo, cuando llego aquí al final, estoy trabajando con dos archivos en lugar de con dos textos. Aquí le he colocado un Real Decreto del 1 de abril que modifica el Real Decreto de 2023. Aquí tengo el Real Decreto de 2023. Es decir, que yo le voy a subir a mi modelo toda esta información para que yo después, cuando necesite alguna información sobre Verifactu, se la pregunte a ese modelo RAG, a ese modelo donde yo le he puesto datos. Vamos a ver cómo funciona. Voy a ocultar estos dos archivos. Ahí está. Y voy ahora a subirle a mi modelo de RAG esta información. ¿Veis que aquí tengo este botón, subir texto RAG, que va a ejecutar un guión, subir texto RAG Conectu? ¿Qué tengo que hacer? Me guardo en una variable la cuenta, me guardo el espacio y me guardo la clave. La clave la tengo guardada en una función personalizada y la he obtenido en la consola de FileMaker Server. Configuro la cuenta RAG y aquí hago un loop para ir registro por registro, ejecutando acción de RAG, utilizando el añadir datos. Le voy a añadir datos a ese espacio que yo he creado. Esto ya vais a ver que es muy rápido. Le decimos subir texto RAG y ya está. Ahí están esos 10 registros, se han subido. Si lo que quisiera es subir estos dos archivos de aquí, prácticamente es lo mismo, lo único que, bueno, pues lo voy a hacer partiendo desde contenedor donde tengo estos dos archivos. Subo el primero, hago así, subir archivo RAG. Aquí está, correcto. Vengo aquí y subo el segundo archivo RAG. Tenemos funciones que nos van a devolver información sobre dichos espacios. Mirad, aquí os he puesto, bueno, vamos a verlo primero así. Cuando pulso el botón, tengo esta función RAG Space List que me dice que hay un Space ID que se llama espacio Conectu y que está utilizando este modelo. Por otro lado, con RAG Space Info, estoy viendo toda la información que yo le he enviado a ese modelo. Estoy utilizando aquí cálculos de presentación, get RAG Space Info, cuenta Conectu, y aquí le estoy poniendo
RAG Space Info, cuenta Connectu, espacio Connectu. Bueno, pues vamos ahora a hacerle alguna pregunta. Pulsamos aquí y vamos a decirle si deben incluir una huella o hash los registros de facturación. Ponemos, deben incluir una huella o hash vamos a escribirlo bien, los registros de facturación. Hacemos así y vamos a preguntarle a nuestro modelo RAG. Aquí está la respuesta. Sí, los registros de facturación deben incluir una huella o hash que garantice la integridad de los datos, los sistemas informáticos, bla, 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 bla. Pero esto tiene algo que también es muy interesante y es que me va a dar la posibilidad de que la inteligencia artificial me diga, no lo sé. Si habéis trabajado con ChatGPT, por ejemplo, os habéis dado cuenta que la inteligencia artificial se parece, en algunos casos, mucho a vuestro cuñado. Le podéis preguntar cualquier cosa que él siempre sabe de todo, jamás te va a decir, no lo sé. Pues esto con RAG cambia por completo. Si nosotros ahora le preguntamos los requisitos, ¿qué requisitos deberán tener los softwares de facturación en el año 2040? Claro, la inteligencia artificial no tiene ni idea de esto y en los datos que yo le estoy pasando tampoco aparece nada. Vamos a ver qué ocurre. Aquí lo tenemos. Me ha contestado no lo sé. Lo cual es muy de agradecer porque esas alucinaciones nos pueden dar problemas. Es preferible que me diga no lo sé a que me diga una cosa que no es verdad. Este es el guión que utilizamos para hacer nuestra pregunta RAG. No difiere mucho de los anteriores. Vacío el campo de la respuesta. Voy cargando variables con la cuenta, el espacio, la clave, el modelo. Y aquí debajo configuro mi cuenta de inteligencia artificial con el punto de conexión, lo tenemos en una función personalizada. Configuro la cuenta de RAG y esto es muy interesante porque voy a poder configurar una plantilla de indicaciones. Voy a poder darle indicaciones al modelo de cómo quiero que trabaje. Aquí estoy llamando a la plantilla Connectu y en esta indicación que estoy poniendo aquí le estoy diciendo que es un asistente especializado, bla, 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 bla. Y, muy importante, si el contexto no contiene información suficiente para responder, responde con la frase no lo sé. Esto hace que la inteligencia artificial no nos responda con cosas inventadas. Me guardo la pregunta en una variable, ejecuto la acción de RAG y el modelo me responde. Por último, os he dejado también aquí un guión por si queréis borrar ese espacio que habéis creado mediante ejecutar acción RAG, ponemos el ID del espacio y ponemos aquí esta acción de eliminar datos. Llevo ya tiempo diciéndoos que tenéis que aprender JSON. Supongo que a estas alturas todo el mundo ya sabrá JSON. El siguiente paso es trabajar con la FileMaker Data API. Hemos hecho muchos vídeos en la revista donde la hemos utilizado y es algo que creo que debéis conocer también. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde os tenéis que poner? Trabajar con la OData API. Si todavía no habéis trabajado con OData, no hay prisa, pero conviene ya que os pongáis con ello. Y FileMaker 2025 sí que trae nuevas funcionalidades para OData. Tiene nuevas funciones de sumario, aquí os las dejo, y también ahora devuelve listas de valores como enumType. Si tenéis que poneros, pues pensad que Claris no ha añadido funcionalidades a la FileMaker Data API, pero que sí lo ha hecho con OData. Por tanto, ya habéis visto lo más interesante o lo que para mí es más relevante de esta nueva versión. Si todavía estás trabajando con un FileMaker Server 17, bueno, puedes seguir así, pero yo te recomiendo que te pongas cuanto antes con esta nueva versión y que empieces a utilizar estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que desde luego van a marcar la diferencia entre las bases de datos clásicas y las bases de datos modernas, eficientes, vamos, que estamos en 2025. Creo que la ventaja de los desarrolladores de FileMaker es que ahora lo tenemos muy fácil para interactuar con todos estos modelos de inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial está por todas partes, pero Claris aquí creo que ha hecho una apuesta correcta
poniendo fácil lo que pueda parecer un poco complejo y poniéndolo fácil para que podamos utilizarlo con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos, con nuestras bases de datos, facilitando que cualquier usuario pueda beneficiarse de todas estas herramientas. En las próximas semanas en FileMakerMagazine.es iremos entrando en detalle en todas estas nuevas funcionalidades que trae FileMaker 2025. Confío en que este vídeo te haya resultado interesante y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. ¡Mucho FileMaker! Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.